Padre, acudimos hoy de nuevo ante tu trono de gracia. Tú has prometido darnos el don del Espíritu Santo. Ciertamente necesitamos su guía y creemos que tú harás según has prometido. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con los dos Adanes. Esta es la parte 2. No sé si habrá una tercera. Pero lo que vamos a ver hoy es central en el mensaje de John C. Wagoner. También es central en la Biblia, particularmente en el capítulo 5 de Romanos. Recordaremos primero algunas cosas que vimos en nuestra última entrega, comenzando por el nombre Adán. Vimos que, como nombre personal, es usado 11 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la mayoría de las veces, más de 500, es usado corporativamente, bien referido a toda la raza humana o solo a una parte. Vimos también que Adán era la cabeza de la raza humana, pero cayó, y veíamos en Mateo 4 y Lucas 4 la lucha que sostuvo Satanás con Cristo. El diablo había reclamado ser el príncipe de este mundo, pero Cristo vino a este mundo como ser humano para convertirse en el legítimo heredero de toda la tierra, no solo por ser el creador, sino también como redentor. Y para ello tenía que convertirse en un ser humano. Era divino y humano, pero entró en escena como ser humano, nacido como humano. El diablo, apelando a si Cristo era en verdad el Hijo de Dios, le tentó a que convirtiera las piedras en pan. ¿Creéis que Cristo estaba hambriento? ¿Necesitaba comer? La realidad es que no podía durar mucho más sin comer. Así que debió ser una tentación verdaderamente horrorosa, pero Cristo prefería morir antes que crear para sí mismo. Así que, citando de Deuteronomio 8:3, Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre. Y vimos que esa palabra hombre es en hebreo la palabra Adán. No solo de pan vivirá Adán, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá Adán. De modo que, como respuesta a la tentación, lo que Cristo le estaba diciendo al diablo es: yo soy el verdadero Adán, yo soy el que tengo jurisdicción sobre la tierra. Eso era lo que se estaba dilucidando. Y ese conflicto sigue, pero el diablo es un enemigo derrotado. Fue derrotado cada vez que fue a tentar a Jesús. E incluso en el Calvario, donde aparentemente el diablo tomó la delantera, Cristo resultó victorioso en la muerte, pues el diablo no pudo retenerlo en el sepulcro. Volveremos sobre ello. Vayamos ahora al capítulo 5 de Romanos. Los 5 primeros versículos tratan de justificación por la fe en un sentido práctico, aunque no es eso de lo que vamos a hablar hoy. Pero después hay una serie de versículos donde aparece la expresión mucho más. Por eso a Romanos 5 se le conoce como el capítulo del mucho más. El versículo 9 dice así: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el 10 dice esto: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y si saltamos al versículo 15, dice lo siguiente: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Avanzamos hasta el 17, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Y finalmente el 20, que quizás es el más conocido. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, o abundó la gracia mucho más. Así que gran parte de Romanos 5 se dedica a establecer un contraste entre los dos Adanes. Todo lo que Adán causó a la raza humana, Cristo hizo mucho más que revertirlo. Ahora, en el mismo capítulo, los versículos del 6 al 11 nos revelan cómo Dios aplica a la humanidad su justicia, la cual se fundamenta en la muerte de Cristo. Comenzando en el versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Dice por los justos? No, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. De modo que estos versículos nos muestran lo que Dios ha hecho por toda la raza humana. Fuimos reconciliados a Él cuando aún éramos enemigos. Segunda de Corintios 5 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero vamos a leer el pasaje completo. Está en Segunda de Corintios 5:19. Pero vamos a comenzar leyendo desde el versículo 18. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándoles a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es nuestro mensaje, nos lo ha dado Dios. Podemos ir a cualquier persona del mundo y decirle: Dios estaba en Cristo reconciliándote a ti con Él. ¿Aceptas esa reconciliación? Y el versículo 21 nos muestra cómo se articuló esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué intercambio el que Dios ha hecho por nosotros? Volvamos ahora al capítulo 5 de Romanos. Lo que Dios hizo en y a través de Cristo se recibe únicamente por fe. Por fe en Cristo es como recibimos la reconciliación, la justificación y todo lo que Cristo consiguió para nosotros como el segundo Adán. Quiero compartir con vosotros algo que leía esta mañana donde se comparaba el amor de Dios con el paganismo. Procedente de sus leyendas y su folclore, los griegos tenían una historia que ilustraba el mayor amor posible. Y es posible que Pablo pudiera estar refiriéndose a ella cuando en Romanos 5:7 dice que con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, después de decir que apenas morirá alguno por un justo.
Esa historia griega, bien conocida en los tiempos de Pablo, habla de una pareja de amantes, Admetus y Alcestis. Admetus era un joven de quien los dioses dijeron que debía morir. Sería ofrecido un sacrificio a menos que se encontrara a alguien que muriera en su lugar. Así que fue a sus padres, pero ellos le dijeron que, aunque lo amaban, ellos no podían hacer eso. También fue a amigos a los que había ayudado, porque él era un buen hombre. Les pidió si podrían dar su vida por él, pero ellos rehusaron. La respuesta era siempre la misma. Finalmente, fue su prometida la que dijo, él es un buen hombre, moriré por él. Así que los griegos dijeron que esa era la más alta expresión de amor, estar dispuesto a morir por un buen hombre. Y fuera que Pablo tuviera esto en mente o no, el caso es que él dijo que Cristo murió por sus enemigos. Y esto resultó ser algo insólito entre los griegos y entre los paganos en general. De modo que, desde Romanos 5:12 hasta el final del capítulo, los dos Adanes son puestos en contraste. Romanos 5:12 dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, veréis que el versículo 13 comienza con un paréntesis que abarca hasta el versículo 17 inclusive. Eso quiere decir que Pablo interrumpe el argumento del versículo 12 y no lo continúa hasta el versículo 18. Lo veremos después. El caso es que el versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por medio de Adán y después todos hemos pecado. Y después el capítulo presenta un paralelismo entre los dos Adanes, entre la obra de Cristo, el segundo Adán, que resulta en justificación y reconciliación, y la obra del primer Adán, que resulta en pecado y muerte. Eso es lo que nos fue dado en Adán. Ahora, este paralelismo existe entre Adán y Jesús como cabezas de grupos de seres humanos. Pero el paralelismo es más un contraste que una comparación. La comparación es que hay dos Adanes, pero todo lo demás es un contraste. Lo veremos en detalle más tarde, pero brevemente vemos aquí dos columnas, con Adán en la izquierda y Cristo en la derecha. El pecado entró por un hombre, Adán, versículos 12 y 15, y la gracia por un hombre, Cristo, versículos 15 y 19. Un acto de pecado trajo pecado y muerte, versículo 18, y un acto de justicia trajo gracia y salvación, versículos 18 y 19. Por un pecado hubo juicio para todos, y por un don, el de Cristo y su justicia y justificación para todos. La muerte reinó por un hombre, mientras que muchos reinan en vida por otro hombre. Muchos murieron por la transgresión de un hombre, versículos 12 y 15, pero la gracia sobreabundó por el don de otro hombre, versículo 15. Los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de un hombre, versículo 19, mientras que los muchos, la mayoría de las traducciones dicen muchos en vez de los muchos, pero el original incluye el artículo los, serán constituidos justos por la obediencia de uno, versículo 19. Veremos esto en más detalle después, pero ahora querría compartir algunas citas de A.T. Jones. Mucha gente no comprende o ni siquiera lee los escritos de Jones y Waggoner. Por eso quiero mostrároslos, para que veáis lo que ellos creían sobre los dos Adanes y sobre el plan de salvación. Son conceptos fundamentales para nuestra salvación. En la cita que os voy a leer, Jones parte de Romanos 5:12, que habla de cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. Si tenéis el boletín de la Conferencia General, impreso o en CD-ROM, os animo a leer la charla completa.
Jones hizo 2 series de sermones, en 1893 y 1895. Las 2 tienen un mismo título, aunque él raras veces se repite. En cualquier caso, en esta de 1895, esto es lo que nos dice. Ahora, saltándonos por el momento los versículos en paréntesis, se refiere al intervalo del 13 al 17 inclusive, lee del versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, el hombre que pecó, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, el hombre que no pecó, el segundo Adán, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el hombre que no pecó, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Adán era la figura del que había de venir, Cristo. Adán era la figura de él. ¿En qué era la figura de él? ¿En su justicia? No, pues no la mantuvo, no guardó la ley. ¿En su pecado? No, pues Cristo no pecó. ¿En qué entonces fue Adán figura de Cristo? En esto, en que todos los humanos estaban incluidos en Adán y todos los humanos están incluidos en Cristo. En otras palabras, Adán en su pecado implicó a todo el mundo. Jesucristo, el segundo Adán, en su justicia toca a toda la humanidad. Es ahí donde Adán es figura del que había de venir. Y así leemos, y ahí cita Romanos 5:15. Pero querría compartiros una anécdota. En cierta ocasión estábamos 3 grupos tratando de armonizar nuestras creencias en lo que yo pensaba que serían los conceptos de 1888, pero no era eso. Y escuché a alguien, no diré su nombre porque lo conoceríais, que lo que hizo Adán tuvo mayor impacto para la raza humana que lo que hizo Cristo. Él no era claro, pero esa era la idea que parecía extraerse de su discurso, así que le hice una pregunta. Le dije, ¿quieres decir que la obra de Adán, su pecado, afectó a la raza humana más profundamente que lo que hizo Cristo, su justicia por la raza humana? Y él me dijo que sí. Pero si creemos eso, no hay un solo ser humano que pueda ser salvo, ni uno. Si la obra de Cristo no fue mayor que la de Adán, inducido por Satanás, no hay esperanza para nosotros. La obra de Cristo abolió completamente lo que nos causó Adán y lo que nos causó el diablo. Pero veamos ahora Romanos 5:15, el versículo con el que concluía la cita de Jones. Empezaremos leyendo en el versículo 14, que dice así. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que encontramos aquí el tremendo contraste entre Adán y Cristo. Jones sigue diciendo, hay 2 hombres entonces a los que estamos estudiando, aquel por el que entró el pecado y aquel por el que entró la justicia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, el primer Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el segundo Adán, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El primer Adán nos tocó a todos nosotros.
Lo que hizo nos incluyó a todos nosotros. Lo que hizo nos hizo ser lo que somos. Tenemos ahora otro Adán. ¿Toca él a tantos como el primer Adán? Esa es la pregunta. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Toca el segundo Adán a tantos como el primer Adán? Y la respuesta es que es absolutamente cierto que lo que hizo el segundo Adán abarca a todos los que fueron afectados por lo que hizo el primer Adán. Lo que él debería haber hecho, lo que podría haber hecho, abarcaría a todos. La justicia del primer Adán lo habría significado todo para nosotros, y la justicia del segundo Adán lo significa todo para tantos como creen. Eso es correcto en un cierto sentido, pero no en el sentido en que lo estamos estudiando ahora. Ahora lo estamos estudiando desde la perspectiva de los Adanes. La pregunta es, ¿abarca la justicia del segundo Adán a tantos como el pecado del primer Adán? Fijaos atentamente, sin nuestro consentimiento en absoluto, sin haber participado en ello, todos estábamos incluidos en el primer Adán. Estábamos allí, toda la raza humana estaba en el primer Adán. Lo que ese primer Adán, ese primer hombre, hizo se refería a nosotros, nos incluía. Lo que hizo el primer Adán nos trajo al pecado, y el fin del pecado es muerte, y eso nos toca a cada uno de nosotros, y nos afecta a cada uno de nosotros. Alguien dijo, bueno, estamos implicados en otros pecados además de ese, pero no es sin nuestra elección. Cuando Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, liberó a todo hombre para elegir a qué maestro serviría. Y a partir de aquello, todo hombre que ha pecado en este mundo lo ha hecho porque así lo eligió. Así que Él establece una diferencia entre consentimiento y no consentimiento. Lo que de Adán nos afectó lo hizo sin nuestro consentimiento. Ahora os pregunto, ¿hizo Jesús algo para nosotros sin nuestro consentimiento? Sí, de hecho la mayoría del mundo no ha dado su consentimiento, pero aún así Cristo lo hizo por ellos y aún está guardándolos, para que lo reciban por fe. Pero Él agotó el castigo, la segunda muerte, que era para todo hombre, mujer y niño sobre la faz de la tierra. Ahora, volvamos a Romanos 5:14, que habla sobre el reino de la muerte. El reino de la muerte fue de Adán a Moisés. Eso es lo que dice ese versículo. Nadie volvió de la muerte desde que Adán pecó y murió hasta Moisés. Moisés fue el primer ser humano que resucitó. ¿Hubo una disputa entre Dios y Satanás por el cuerpo de Moisés? Judas 9 dice que Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y Miguel acabó diciéndole, el Señor te reprenda. Y llamó a Moisés a que saliera de su sepulcro. ¿Por qué hizo el diablo todo lo posible para que no saliera? El sepulcro es la prisión impuesta por el diablo, y él había visto que nadie había salido del sepulcro. De modo que cuando Dios se disponía a liberar a Moisés del sepulcro, el diablo peleó con todas sus fuerzas. Pero no pudo evitarlo. Dios le dijo al diablo que se apartara y le dio a Moisés la orden para salir. Los ángeles y los mundos no caídos tampoco habían visto eso hasta entonces. Ellos estaban expectantes ante lo que pasaba. Vayamos ahora un momento al libro de Apocalipsis. Juan estaba en la isla de Patmos. Y estaba completamente abrumado por la gloria de Cristo. Y en Apocalipsis 1, del 17 al 18, dice lo siguiente: cuando le vi,
Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, ¿intentó el diablo evitar que Cristo saliera del sepulcro? ¿Cómo lo intentó? Después de cerrar la tumba, se puso una compañía de soldados romanos para evitar que nadie pudiera abrirla. Pero es que además había ángeles del diablo alrededor de ellos. Pero bastó un ángel del cielo para dispersarlos a todos. Un Cristo muerto fue más poderoso que un diablo vivo, pues éste fue incapaz de mantenerlo en el sepulcro. ¿Cuánto más entonces un Cristo vivo? Y es un Cristo vivo el que nos da su justicia y su mismísima vida para derrotar al diablo. Y Él lo hará en nosotros por el poder de su Santo Espíritu. Son buenas o malas nuevas. Y todo por el poder de su palabra. En tanto esa palabra penetre en nosotros, en tanto nos sometamos a Dios, seremos más que vencedores por medio de aquel que murió por nosotros y resucitó. Volveremos ahora a los versículos 12 y 18 de Romanos 5. El versículo 12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces viene el paréntesis del versículo 13 al 17. Y luego el 18, donde se repite el argumento del 12, no con las mismas palabras, pero sí con la misma idea. La primera parte del 18 dice así, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, puede verse que la idea de la primera parte del versículo 18 es idéntica a la del versículo 12, es muy claro. Ahora, la gran conclusión de todo esto, la parte culminante, es la segunda parte del versículo 18, que dice así, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que se presenta un contraste. En el versículo 12 se dice que todos fuimos traídos a condenación por el pecado de uno, de Adán. Pero exactamente de la misma manera, por la justicia de uno, de Cristo, el don gratuito vino a todos los hombres resultando en justificación de vida. La New English Bible traduce así el final del versículo 18. Así que el resultado de un acto justo es exoneración y vida para todos los hombres. Lo expresa muy claro, esa es la idea. Ya vimos de manera general esta comparación entre los dos Adanes. La veremos de nuevo, ahora paso a paso. En el versículo 15 encontramos que por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos. Y que la gracia de un hombre, Jesucristo, produjo justicia para los muchos. A los mismos muchos afectados por Adán se les da la gracia de Cristo. El versículo 16 muestra cómo de un solo pecado de un hombre, Adán, vino juicio y condenación. Pero en el caso del hombre Cristo, de muchas transgresiones viene el don de la justificación. En este caso no encontramos una semejanza sino un contraste. Más adelante veremos más en detalle este contraste de proporciones. El versículo 17 nos dice que por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mientras que por uno solo, Jesucristo, los creyentes reinarán en vida, y esto se extiende a la vida eterna. El versículo 18 nos dice que una transgresión produce condenación a todos los hombres, mientras que por un acto de justicia viene justificación de vida a todos los hombres. Y las mujeres están incluidas. Así se habla de hombre en su aspecto corporativo.
Recordad Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. El versículo 19 nos indica que por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Hay algún ser humano en el mundo que no sea pecador? ¿Y los creyentes? ¿Somos pecadores como creyentes? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Nosotros somos creyentes y pecadores. Creemos en Cristo, pero seguimos teniendo una naturaleza caída y caemos de vez en cuando. No deberíamos, pero lo hacemos. Ahora, sin que sirva de coartada para el pecado, estamos bajo la gracia de Dios. Por contra, el no creyente, aunque está bajo la gracia de Dios, no tiene salvación. ¿Qué significa salvación? Bueno, viene del verbo salvar. Podemos ser salvados de un accidente en el sentido de que no llegue a producirse. Pero si ya se ha producido, también puede decirse que somos salvados cuando somos sacados de las ruinas del coche. Nosotros estamos todos en ruinas debido al pecado. En el Calvario, Cristo nos alcanzó en nuestras ruinas y nos sacó de ellas. Él fue levantado en el Calvario para agotar todo el castigo que era contra nosotros. Y ahí Él nos salva por su gracia, nos saca del pecado para llevarnos a la justicia. Eso es la salvación. También puede llamarse redención, aunque no son palabras exactamente sinónimas, no significan exactamente lo mismo. Salvación apela a ser salvado de algo, redención es una idea parecida, pero apela más bien a ser rescatado de algo. Suele usarse para la esclavitud, cuando alguien paga un rescate por un esclavo y lo libera de esa esclavitud. Toda la economía romana estaba basada en la esclavitud, y de ahí la palabra redención. Otra palabra es expiación, que en inglés es atonement, at one ment, en una mente con Dios. Todas estas palabras hablan de lo mismo, pero desde ángulos diferentes. Gracias por tu pregunta, era muy pertinente. Sí, creo que hay otra pregunta. Usted ha dicho que tanto creyente como no creyente son pecadores, pero que el no creyente no está bajo la gracia de Dios. Está bajo la gracia de Dios en tanto que vive. Toda la tierra está rodeada por la gracia de Dios. Y esa gracia es salvadora por cuanto ellos no mueren. Pero llegará el momento, si siguen rechazando, en que no habrá posibilidad de salvación. Veremos en otro momento cómo el mundo entero está sumergido en la gracia de Dios. Y fue así tan pronto como pecó Adán. Vamos a verlo de hecho en 2 de Timoteo. Habla de algo que sucedió antes de que el pecado entrara en el mundo e incluso en el universo. Está también en Tito, pero vamos a verlo en 2 de Timoteo 1:9, que, hablando sobre Dios, dice lo siguiente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que, tan pronto como pecaron Adán y Eva, la gracia estaba esperándoles para tomarles de la mano y librarlos de la muerte eterna. De hecho, a los adventistas del séptimo día nos acusan a veces de estar bajo la antigua ley judía y no bajo la gracia que emana del Calvario.
A los que os digan eso, podéis decirles que vosotros creéis en la gracia al menos 4 veces lo que ellos. Porque ellos creen que la gracia comenzó en el Calvario, pero nosotros creemos que la gracia es desde antes del pecado de Adán. Existía desde al menos 4000 años antes del Calvario. Y podemos encontrarlo en Génesis 6:8, donde dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia siempre estuvo ahí. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, solo podemos ser salvos por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Nada cambió al respecto. Sigamos con el análisis de Romanos 5. El versículo 21 dice que así como por Adán el pecado reinó para muerte, por Cristo la gracia reina para vida eterna. Pero leamos de nuevo Romanos 5, 15, 16. Encontramos ahí algo tremendo. Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el versículo 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Veis la desproporción que ahí se describe? En la clase anterior teníamos un matemático. Recordaréis que en bachillerato se estudian relaciones y proporciones en aritmética. Este chico daba las respuestas de manera casi inmediata. En el grado elemental se estudian estos conceptos. Veámoslos en el versículo 15. Por un pecado, los muchos, es decir, todos, murieron. Igualmente, el don abundó para los muchos. ¿Veis la analogía? Un pecado causó la muerte de todos, y un don de vida abundó para ese mismo grupo. Y el versículo 16 muestra que un pecado trajo condenación, mientras que el don vino de muchas transgresiones y resultó en justificación por medio de Jesús. Vamos a ver ahora cómo saber si dos relaciones están en proporción. ¿2 es a 4 como 4 es a 8? Lo que hacemos es multiplicar en cruz, y vemos que 2 por 8, al igual que 4 por 4, es 16. Así que esas dos relaciones están en proporción. Probemos con esta otra. ¿1 es a 80 como 80 es a 6400? Vosotros sois muy rápidos, pero ¿cómo sabéis que ambas relaciones están en proporción? Multiplicamos en cruz y vemos que 80 por 80 es igual a 1 por 6400. Veamos esta otra. 1 es a 80 como 80 es a E. Ah, ¿queréis saber qué es E? Pues bien, E es eternidad. ¿Hay ahí proporcionalidad? Es tan desproporcionado que ni siquiera puede medirse. Y esa es la diferencia entre el pecado de Adán y el acto de justicia de Cristo. El solo pecado de Adán llevó a condenación al mundo entero. El acto de justicia de Cristo llevó a la absolución del mundo entero. Es completamente desproporcionado. No podemos ni atisbarlo. Estaremos estudiándolo toda la eternidad. La E es eternidad, y así es con el don de Dios cuando se lo compara al pecado.
El don de Dios está completamente fuera de proporción al pecado. No puede ni medirse. Ahora, imaginad que el único que hubiese pecado fuera cualquiera de vosotros. De haber sido así, ¿habría actuado Dios de la misma manera? Desde luego que sí. Tanta es su preocupación por nosotros. Él nos hace entender estas cosas para que tomemos conciencia de hasta qué punto Él está de nuestro lado. De hecho, vayamos a Romanos 8, un capítulo tremendo. El enemigo está siempre incordiándonos, tratando de separarnos de Cristo. Pero el versículo 31 plantea una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es un pasaje tremendo. Y esa palabra acusará del versículo 33 es una palabra legal, propia de un tribunal. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pero Dios ha revertido esa acusación. Él es un juez y defiende a aquellos que creen. Volvamos al asunto de las relaciones y las proporciones. Un pecado es a la condenación de toda la raza humana, como muchos pecados es al don de la justificación. Dios, literalmente, ha aplastado a las fuerzas del mal para toda la eternidad por el solo acto del Calvario. El solo acto de Cristo abolirá completamente todo pecado. Se lo hizo completamente al diablo y volverá a hacerlo en los últimos días y a lo largo de toda la eternidad. Será por la cruz que incluso los ángeles serán guardados de pecar. Es el poder de la gracia. Leeremos ahora Romanos 5:15, tal y como aparece en la Nueva Biblia Inglesa. Dice así: el acto de gracia de Dios está fuera de toda proporción a la transgresión de Adán. Porque si la transgresión de aquel uno trajo la muerte a tantos, su efecto es ampliamente superado por la gracia de Dios de ese otro hombre y el don que vino a tantos por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Estamos en una situación ventajosa? Desde luego que sí. El creyente ha sido puesto en una posición tremendamente ventajosa. Y con esto concluimos. Reflexionad sobre estas cosas. Continuaremos en la próxima ocasión. No sé si con los dos Adanes o con otro tema. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Oremos entonces. Padre, te damos gracias de nuevo por tu gran bondad hacia nosotros. Tú nos has prometido que es tu bondad la que nos guía al arrepentimiento, y tu bondad se revela en el Calvario como en ningún otro lugar. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y fuimos reconciliados a ti por ese solo acto. Muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén.